Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio en mis redes sociales. Por supuesto, no podemos hablar de otra cosa que no sea lo más actual, lo que ha removido el día de hoy a Cuba. Tenemos esta noticia publicada en la portada de Granma minutos después de que fuera anunciada en televisión nacional. Sorpresivo cambio del ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, pero también otros ministros, un movimiento de última hora, justo después de dar un frenazo cuando se esperaba un paquetazo económico que muchos definen como neoliberal, lo cual le molesta grandemente a Miguel Díaz-Canel. Para hablar de esto, de qué es lo que hay detrás de esta destitución, eh, por supuesto, tenemos a alguien de primer nivel, Juan Antonio Blanco, de Cuba Siglo XXI, un think tank que se dedica a analizar la realidad cubana. Buenas noches, Juan Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, Pentón, ¿qué tal tú? Muy bien, muy sorprendido, no por la destitución, porque este hombre era un inepto que debían haberlo destituido hace tiempo, pero sí porque se haga en este momento. ¿Qué fue lo que movió al gobierno de Miguel Díaz-Canel a destituir a Alejandro Gil y también, que eso lo anunciaron un poco después, a destituir al ministro de la Industria Alimenticia, Manuel Santiago Sobrino Martínez, otro de los hombres de Díaz-Canel, ahí lo vemos, y que también lo que decían aquellas mesas redondas, por ahí hay cantidad de información y de los exabruptos y de las tonterías que decía este hombre. ¿Por qué este movimiento, Juan Antonio? Bueno, ha habido una cadena de hechos que te dan a ti la medida de lo asustado que está la cúpula del gobierno con lo que pueda desencadenarse si siguen obrando a ciegas, como han estado haciendo hasta ahora. O sea, si siguen obrando a espaldas de la opinión pública. Recuerda que primero suspendieron la conferencia anual del partido. Segundo, suspendieron las rendiciones de cuentas de los delegados del Poder Popular. Parece que no quieren que ninguna persona tome el micrófono y empiece a hablar y eso se les vaya fuera de control y eso a su vez se cree un potencial, una viralización potencial de rebeliones en esas asambleas. Ahora hacen esto, o sea, echan para atrás. Primero congelaron la medida que iban a tomar con el precio de la gasolina. De hecho, han congelado en cierta forma el paquetazo y ahora recurren a un truco muy viejo de Fidel Castro, que era cada vez que se veían apuros, pues descabezaba a una cantidad de ministros para que la gente reforzara aquel mito de que el pobre comandante no sabe lo que está pasando, pero mira, se acaba de enterar y ha puesto orden aquí. El problema es que el pobre comandante está muerto y el otro que ha pretendido sustituirlo está en Cayo Saitía, ajeno a todo, porque él realmente lo pasean de cuando en cuando quieren meterle miedo a la población de que miren, Raúl Castro está vivo todavía. Y entonces lo que tenemos es al hato de incompetentes esto, porque si tú dices que Gil es un incompetente, que lo era, por supuesto, y lo es también Díaz-Canel, y lo es todo ese equipo que han nombrado precisamente porque al principio para promover a estas personas no fue su talento, no fue su capacidad, fue precisamente que no le iban a hacer sombra a nadie, que no iban a presentarle un problema a la oligarquía, que es la que realmente ahí tiene el poder, porque eran demasiado incompetentes y demasiado poca cosa para poder para poder tener semejantes ambiciones. Acuérdate que toda esta gente viene después que ellos supuestamente descubren las ambiciones de Carlos Laje, Pérez Roca, etcétera, y dicen, Las no. mieles del poder. Sí, exacto. Entonces no podemos buscar a nadie que tenga medianamente talento, hay que buscar al más imbécil y ponerlo aquí porque esos son los que nunca van a aspirar a nada que no sea la menos la bota. Eso de hecho es lo que ha creado esta situación, porque hay una disfuncionalidad en este gobierno en que Raúl Castro, repito, está por allá por Cayo Saitía, le deja la cosa de administración a Díaz-Canel. Díaz-Canel, que no sabe, por supuesto, nada de economía, no sé si sabrá otra cosa, pero de economía no sabe nada, se la deja a este equipo de personas que supuestamente son economistas y lo que han hecho es un disparate detrás de otro, un disparate detrás de otro. Ahora, ¿qué sucede, Mario? En Cuba hay una cosa que edita el Minin todos los días,
que se llama el parte operativo diario, que lo saca en Minin. Y ahí salen todas las incidencias de las 24 horas anteriores. O sea, si hay un avión del Navy de los Estados Unidos que pasó la frontera sin querer y volvió a entrar otra vez en la zona de Guantánamo, pues ellos lo reportan ahí. Si aparecen 3 carteles en Luyano diciendo abajo Raúl Castro, sale en ese informe. Y además, ellos hacen una valoración del estado de opinión, de la opinión pública. Valoración que se da siempre se dio de narices con las valoraciones oficialistas que emanaban del comité de opinión pública que tenía el comité central, que simplemente era parte del aparato de propaganda para mentir y para decir de que en general la población aceptaba cualquier medida que se hubiera bajado y demás. Esta gente está en la obligación de decirle a la superioridad, cuidado, ponga una luz roja porque la cosa se está calentando. Yo quisiera por un huequito leer qué cosa es lo que le han dicho en estos días a Raúl Castro y a esta gente, que le habrán dicho, mire, si esto estalla, lo que nos vamos a tener que meter nosotros es en la contienda esta para contener a la gente, y francamente esto está muy difícil. O sea, si se produjera la explosión que nosotros estamos previendo que va a haber, no una, sino varias explosiones sociales, y esta gente tiene que contenerlas, pues se sienten muy mal de que ellos han estado alertando de que esto venía y de que nadie hizo nada por corregir el disparate a tiempo, y a la larga son ellos los que van a tener que dar la cara vestido de verde olivo en la calle. Entonces, hay la crisis económica, la crisis social se está comenzando a reflejar también al interior de la clase dominante, al interior de todas estas estructuras. Y llega un momento en que se le va a poner muy difícil la situación. Yo creo que la tienen ya bastante difícil. Entonces, ¿cuál es la fórmula que se supone que había funcionado en el pasado? Busquen el manual de Fidel Castro, qué es lo que hacía Fidel Castro en estas ocasiones, porque a fin de cuentas, ¿somos continuidad o no somos continuidad? Somos continuidad. ¿Qué es lo que hacía Fidel Castro? No, cada vez que se la veía negra, cogía 5 ministros y lo tiraba por la ventana. Bueno, pues arriba, cojan ahí a Gil, a este, al otro, defenétrenlo, y entonces ponemos otra gente y seguro que todo el mundo se va a calmar. No se van a calmar, no se van a calmar, porque no es solamente lo que estaba, la cartera económica de la cual estaba responsabilizado Gil, lo que no funciona. No funciona nada, nada. Es que a tal punto, y aprovecho este comentario que estás haciendo, esta es la portada del diario 14 y medio el día de hoy, y ellos fueron los primeros en reportar la caída de Fincimex paraliza las remesas de Estados Unidos a Cuba. O sea, las remesas de los Estados Unidos a Cuba, que es la tabla de salvavidas de muchas familias cubanas y del mismo régimen. Esta paralización de Fincimex, y nadie sabe qué es lo que está pasando, pero yo hoy llamé a varias agencias acá en el sur de la Florida y todas me dijeron lo mismo: no se puede mandar dinero a Cuba, los sistemas de Cuba han tenido problemas, han colapsado, no se puede mandar dinero. Western Union no puede mandar dinero a Cuba. Entonces, si ni siquiera puedes recibir las remesas por tu incompetencia, ya no porque Trump o porque Biden no. La incompetencia del régimen es tal que ni siquiera pueden mantener los canales abiertos de recibir remesas. Es una locura. Pero Mario, a ver, porque además esta gente en realidad pertenecen a un grupo de personas que viven en una burbuja. O sea, están en sus casas, vienen en sus autos especiales, llegan al Consejo de Estado, se reúnen en oficinas que yo conozco muy bien, y entonces ahí les traen sándwiches cubanos, batido de mamey, lo que no hay en la calle. Todo eso va a estar ahí a disposición de esas reuniones para que ellos se lo curen lo que van a hacer. Que lo curen, además sin tener cerebro para pensar en nada. ¿A quién se le ocurre, si tú me puedes explicar, en un país donde hay un apagón cada 5 horas, donde nada funciona, tratar de crear un sistema de bancarización digital para que tú desde cualquier lugar utilices una tarjeta de crédito para pagar la gasolina en Cacarajícara? ¿Tú te imaginas que en Cacarajícara no haya luz? Y entonces, ¿qué pasa? Y los sistemas de internet de Cuba son de los más malos que hay, de los peores que hay, en el sentido de velocidad, de falta de confiabilidad,
etcétera. Entonces tú vas a crear un sistema financiero que depende de un soporte tecnológico que no está garantizado. Y estos locos han pretendido dar pasos en esa dirección, aparte de todo lo demás. El pobre Pedro Monreal todos los días trata de corregirle la plana. A mí me da hasta pena con Pedro, porque dice, pero señores, por su madre, no, la cuestión aquí no está en la circulación monetaria, la cuestión está que no hay producción. Comiencen a producir plátano, boniato, yuca, para que la gente además se alimente. Y eso es tan sencillo. Para eso no hace falta una reunión del Consejo de Estado. Hace falta simplemente decir, mañana terminó el acopio. Mañana todos los guajiros pueden producir todo lo que quieran y venderlo donde le dé la gana. Y ellos son los que fijan los precios y pueden contratar libremente. Y adicionalmente, si esos guajiros tienen a alguien afuera que quiere invertir en su finca, que venga e invierta. Y se acabó. No hay que estar haciendo un nuevo manual de economía política para saber lo que hay que hacer de inmediato. Y mientras tanto ellos están tratando de elucubrar qué hacer en el circuito de la circulación monetaria. El problema no es el circuito de circulación monetaria. Eso es el reflejo del problema que hay con que no hay producción. Y la producción no puede existir porque tienen amarradas las fuerzas productivas con todas esas leyes locas que vienen desde la época del comunismo. Y ahora, Juan Antonio, desde el punto de vista político, estos hombres, tanto el ministro de Economía como el ministro de la Industria Alimentaria, eran hombres que trabajaban codo a codo con Canel, que le mostraron fidelidad a Canel, a tal punto que, bueno, fueron capaces de asumir cosas que realmente otros no hubiesen asumido, como todos los paquetazos estos económicos, la tarea de ordenamiento, todo esto que ha sido un desastre. En el caso de la industria alimenticia, ha sido un verdadero desastre. Hoy Cuba padece una tremenda crisis de alimentos. Y Canel, a la hora, los dejó en la estacada. Entonces, en cuanto a política, es más débil hoy el gobierno de Miguel Díaz-Canel. ¿Qué se puede prever con respecto a esto? ¿Qué puede pasar en las próximas semanas, los próximos meses? Mira, tú debes haber recibido un informe que nosotros hicimos público ayer, que es una evaluación prospectiva de qué puede suceder en este año. O sea, no es la letra del año de los babalaos, porque eso tiene otras reglas. Nosotros nos basamos en las estadísticas, en las ciencias sociales, y por lo tanto en ciencias sociales las certezas son bastante limitadas. Generalmente tú dices, tales acontecimientos son altamente probables, menos probables o medianamente probables y van a ocurrir en este periodo de tiempo. Y lo que nosotros llegamos a la conclusión de que tú puedes decir con absoluta certeza, fíjate, certeza, de que este es el peor año de debilidad que tiene el poder en Cuba. O sea, el poder de la dictadura nunca ha sido tan débil en los 65 años como lo es actualmente. Y explicamos las causas por las cuales eso es así. Tenemos un problema y es que es también altísimamente probable, para no decir totalmente cierto, que lo podríamos casi que decir, que van a producirse explosiones sociales de diferente magnitud, en general de alta magnitud. Por una razón muy sencilla, Mario, ellos están apostando a que los revoltosos se fueron en el éxodo. No, el problema es que los revoltosos no se van a ninguna parte. Los revoltosos los generan ellos. El hambre genera revuelta. La falta de electricidad genera revuelta. Cuando tú no tienes medicina para tu papá, estás inclinado a rebelarte. Y entonces, aunque quedara un tercio de la población que había antes de 10 millones, que no es el caso todavía, pero aunque quedara un tercio, ese tercio no va a estar estable, no va a aceptar resignadamente y sumisamente el que se va a morir de hambre su papá, el que los hijos no van a tener la medicina y no van a poder salvar del dengue. Algo va a suceder y es una cosa que va a ser tan contagiosa como cuando lo que vimos el 11 de julio, que es que tú sales a la calle y ves que metes 4 gritos y el de al lado mete 4, porque todo el mundo está súper irritado. Yo recuerdo que hace años, en una conversación que yo tuve con Basulto, el de los hermanos al rescate, él me contó en aquella ocasión en que pasaron por arriba de La Habana y tiraron unas octavillas.
Y yo le dije, ¿qué es lo que decían las octavillas? Y dice, bueno, eran varias con distintas consignas, pero había una que decía, tu vecino piensa igual que tú. Y no hay nada más subversivo que ese mensaje hoy en día, porque es cierto que tu vecino, aunque sea un militar, piensa igual que tú. Todos están hartos de esta situación. Y lo que falta por ver es de qué manera esas cosas van a cuajar. ¿Por qué digo falta por ver? Porque esta es otra observación que hacemos en el informe. No basta con que la gente se sienta victimizada, que se sienta abusada para que las cosas cambien. Hace falta que la gente crea que el cambio es factible y que el cambio vale la pena luchar por él, por muchos riesgos que haya y que se puedan tener en consideración. Entonces, hay una corriente muy intensa por parte del gobierno que utiliza los trolls, utiliza los agentes de influencia aquí y allá para decirle a todo el mundo, hey, ya el 11 de julio pasó, ya eso es historia, eso no va a volver a pasar, no se tiren para la calle porque van a perder, miren los tipos que están presos aquí, tenemos 1000 gente presa, etcétera, etcétera. Y hay gente que se monta a veces hasta por bobería en ese tipo de mensajes. No, allá son unos carneros, allá qué sé yo. Y eso es no solamente una falta de respeto al pueblo cubano, es una falsedad completa, completa. Y los que pensaban así, y lamentablemente había incluso gente de la oposición que pensaba así hasta el día 10 de julio del 2021, se dieron cuenta de que ese no es el caso, de que la gente está harto de esto y la gente está dispuesta a luchar. Ahora, y aquí viene el pero, lo que hace falta decir, hace falta una mayor concertación, una mayor coordinación entre todas las fuerzas que queremos empujar esto hacia la democracia. Porque de lo contrario, lo único que nosotros sabemos es que la situación actual es insostenible. Y como es insostenible, o va para un lado o va para otro. Y de la misma manera que nosotros podemos, si nos ponemos todos de acuerdo para hablar hacia el mismo lado, llevarlo hacia el lado de la democracia, los otros se pueden poner de acuerdo para tratar de llevarlo a otra parte, a un estado mafioso más moderno, con un poco de mercado limitado, etcétera. Y eso es lo que nosotros tenemos que salir al paso e impedirlo. Aquí la pregunta no es si esto se cae o no se cae. Esto se cayó. Aquí lo único que hay es un poder militar, un poder político encaramado de militares. Y eso es lo que hay que acabar de derribar. Aquí hay un barco, que es la nación cubana, el país, la sociedad cubana, que hace agua por todas partes, al que se le rompió la brújula y el capitán de la nave no sabe qué hacer, los oficiales que tiene con él no saben qué hacer, y la verdad es que lo que hay es que arreglar de qué manera se bajan del barco a los oficiales y al capitán para que los pasajeros se hagan cargo del barco y lo puedan llevar a buen destino. Porque si no, el barco se va a hundir con todo el mundo adentro. Tal cual. Me gusta mucho esa imagen con la que terminas. El barco se está hundiendo con todo el mundo adentro y espero que este mensaje también llegue a los oficiales que hay hoy en Cuba, a aquellos mandos que están hoy dentro de la isla, que están viendo lo que ha pasado con gente que fue fiel a lo que le pidió Miguel Díaz-Canel, como Gil, como el ministro también de la industria alimenticia, el señor Manuel Santiago Sobrino Martínez. Entonces, ténganlo presente, es decir, ese es el destino de todos los que han servido en ese régimen. Más tarde o más temprano son piezas y cuando ya no las quieran, pues los desechan, ¿no? Así es, y eso también es una cosa que los militares tienen que tener muy presente, porque hay informaciones que van saliendo, incluso a través de los militares objetores de conciencia, de que se están fraguando nuevas purgas entre los militares, en lo cual está involucrado, al parecer, por segunda vez, Alejandro Castro Espín, porque están pensando que el viejito se va a morir y entonces quieren de nuevo tratar de dejar la pista limpia. Y francamente, le arriendo la ganancia a Alejandro Castro Espín, porque yo no creo. Primero, él le llenó la copa a muchos altos generales y oficiales de la FARC y del MININ en su momento. Y tratar otra vez de estar complotándose con algunos tipos en la contrainteligencia militar, el tiro le puede salir por la culata y puede terminar él personalmente, además, muy mal.
Porque además aquí se habla, Mario, tú lo sabes, y nosotros hemos tratado de romper con ese mito. No, los militares tienen privilegios. Los militares de Gaesa tienen privilegios. Los militares de Gaesa sí tienen cuentas afuera, offshore, propiedades, porque no es por gusto que Gaesa ha inscrito en Panamá como sociedades anónimas privadas las corporaciones que más alta productividad, más les rinden a ellos ganancias. ¿Quiénes son los accionistas? No se puede porque son sociedades anónimas y no se pueden auditar porque no se dejan auditar en Cuba. Entonces, una cosa, en la época del comunismo, la burocracia que ejercía la dictadura comunista usufructuaba todas las riquezas del país. Tú eras un ministro y tú querías una casa en Varadero para tu familia y entonces tú llamabas al ministro de turismo y él te decía, una casa así como no, fulano, ¿para cuánta gente? No, para tanto. Yo te mando las cajas de cerveza y te voy a poner la comida en la casa y qué sé yo. O sea, el país era virtualmente, literalmente propiedad de ellos, pero legalmente no lo era. Esa es la diferencia entre un régimen comunista, donde tú tienes una clase privilegiada, burocrática y dictatorial, y un régimen mafioso donde ya se han apropiado legalmente de las riquezas del país, que es lo que están haciendo esta gente. Entonces, el tipo se dice a veces, y se dice con razón, no, pero los militares tienen barrios de militares. Bueno, los barrios de militares no es el country club y el yacht club, o sea, los barrios estos que ahora tienen otros nombres y qué sé yo. Los barrios de los militares generalmente son las mismas casitas de hormigón que le construyen las microbrigadas a otra gente, pero construidas para los militares, y entonces tienen privilegio porque tienen acceso en prioridad, digamos, en la lista de entrega de esas casas. Pero todos sabemos que esas casas son una basura. Cualquiera de nosotros aquí vive en un apartamento 10 millones de veces mejor que cualquiera de esos coroneles, tenientes coroneles, etcétera, que están ahí, para no hablar de capitanes de ahí para abajo. Y esa gente tiene problemas con la luz, tienen problemas con el agua, aún si se lo garantizan, tienen problemas con la inflación, aún así tienen problemas con las medicinas que a lo mejor no pueden encontrar, y además, aparte de su núcleo familiar que esté ahí dentro de esa casita de microbrigada, todos sus parientes que no viven en esa casa tienen los mismos problemas que el resto de la población, y todos sus amigos veteranos de Angola y de la Sierra Maestra, ¿dónde están? Buscando los ladrones de basura para comer. Y vendiendo caramelos y maní en las calles. Entonces, de nuevo, esto es una sociedad. En sociología nosotros usamos la palabra anomia. Aquí hay una sociedad anómica, una sociedad en que las instituciones no pueden cumplir su rol, no pueden cumplir sus funciones, porque nada funciona. Y para que una institución funcione, necesita también que otras funcionen. Entonces, aquí esto es un caos, esto es una sociedad disfuncional, y eso no se arregla votando a Gil y a 4 más. Tienen que cambiar el régimen completo de gobernanza. O sea, no es solamente votar personas, porque traes a un premio Nobel, un premio Nobel de Economía, a sustituir a Gil, y el tipo se suicida cada una semana porque no puede hacer nada con ese sistema. Tal cual. Tal cual. Bueno, Juan Antonio, muchísimas gracias por darnos tanta luz con respecto a lo que está pasando en Cuba. Por supuesto, seguiremos bien pendientes de las publicaciones de Cuba Siglo XXI. Pueden entrar ahí en internet, cubasiglo21.com, Cuba Siglo XXI, un 2 y un 1, no con números romanos, sino con números latinos, o con números árabes. Y van a poder entrar aquí a este think tank y leer el informe completo. Gracias, Juan Antonio. Gracias a ti, Mario. Un abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Deja